Las elecciones ya pasaron, pero la verdad es que quedó un tufo de fraude electoral. Un tufo de que fueron muy manipuladas, en particular en dos entidades del país, en Aguascalientes y Durango, también en Tamaulipas, pero realmente ahí la diferencia fue muy vasta. Pero en esos estados en donde las cosas estaban muy cerradas, sí ha sorprendido de que al final en la votación haya salido que el candidato, las candidatos del PRIAN hayan obtenido tanta ventaja con respecto a Morena. Porque los escenarios pintaban que iban a ser elecciones muy cerradas y ahora sucede que no, que según el PREP no fueron tan cerrados los resultados, y lo cual es verdaderamente extraño. Y entonces poco a poco, sin embargo, han empezado a aparecer algunas pruebas que sí hubo no solo compra de votos, intimidación, no hubo levantamientos, levantones, policías fungiendo como paches electorales y todo esto que siempre hay, sino que hubo un fraude interno directamente en el PREP. De entrada debe señalarse que en Durango y en Aguascalientes se utilizaron urnas electrónicas. Estas urnas que permiten que el fraude cibernético sea mucho más sencillo porque al final no hay rastro en papel, sino únicamente rastro electrónico. Eso significa que no hay sábanas electorales, no hay ni siquiera boletas, realmente nada, de entrada. Pero lo otro es que también empiezan a aparecer, y muy importante, las sábanas electorales, y las sábanas siempre son algo muy importante porque revelan el fraude. Y entonces empezamos a ver disparidades pero muy grandes en varias casillas, en particular en Aguascalientes, en donde empiezan a aparecer, por ejemplo, cuántos votos le quitaron a Morena en varias casillas. Por ejemplo, hay ya votos en donde, por ejemplo, en una casilla, Morena obtuvo 300 votos y en el PREP únicamente tiene 3 votos. Y es algo que vemos que ha sucedido muchas veces en estas elecciones, en estos fraudes. Por eso siempre cuando hay fraude lo que intentan hacer es desaparecer las sábanas, porque siempre las sábanas electorales son donde se refleja o se evidencian las pruebas del fraude. Y ya empezaron a aparecer. Y la verdad es que hay que ver si Morena tiene suficiente organización para poder encontrar las pruebas del fraude. Porque el problema es que Morena siempre ha sido un partido también desorganizado, y se entiende, es nuevo, y siempre le ha costado tener las actas de los representantes de casilla, después acaban siendo perdidas o compradas o destruidas. Y bueno, al final se eliminan las evidencias. Pero en una de esas tal vez sí. Y la verdad es que podríamos ver, en dado caso que en Aguascalientes y tal vez en Durango, podría llegar esto a tribunales electorales si es que se muestran así fuertes fraudes electorales. Bueno, esto y más nos va a contar Pulio Romero. Pulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues un día después de la jornada electoral se destapa la cloaca, siguen dando de qué hablar, pues esto que durante todo el fin de semana estuvo sonando y sonando a través de las redes sociales, y es que en el estado de Aguascalientes, Durango y también Tamaulipas, pero principalmente en estos dos estados, se echó a andar un operativo electoral de parte del gobierno del estado junto con la misma oposición. ¿Para qué? Para hacer un fraude electoral, al cual hay que destacar, se habría prestado el Instituto Nacional Electoral. Desde muy temprano en la jornada, vamos a verlo, Aguascalientes se veían policías, personal de la Policía Estatal deteniendo a operadores de Morena. Dice, la policía de Aguascalientes actúa como el brazo armado del fraude, por el que busca imponer en la gubernatura a Teresa Jiménez, candidata de la delincuencia organizada. Esto lo criticaban y salía a redes muy temprano el día de ayer. También diferentes compañeros que se dedican a esta noble labor de comunicar a través de las redes sociales habrían sido hostigados de parte de la candidata Teresa, la ganadora, entre comillas, que se robaron el triunfo. Pues bueno, dice, continúa el acoso del equipo de Teresa Jiménez, ahora nos sigue, fotografía y hostigan a plena luz del día. Pronto se darán cuenta que somos miles en las urnas. Ahí lo vemos, esta persona que bueno, parece que es cercana a Teresa Jiménez, habría estado fotografiándolos, ahí lo podemos ver desde las afueras, desde una esquina de enfrente, tomándole fotos a estas personas, ahí haciendo como que pierde el tiempo, pero haciendo una presión también, de la cual quedó, ahí está,
evidencia de cómo estaban también intentando, pues sí, reventar a los medios de comunicación. Esto lo recordamos desde la jornada previa, desde el cierre de campaña. Allá anduvo en el estado de Aguascalientes don Arturo Pavón y nos hacía, mira, declaraciones de verdad importantes en las que, bueno, se habría incluso agredido algún grupo de youtubers de parte de estas personas, de estos grupos de choque, porros de Teresa Jiménez, que buscaban y lograron también, pues sí, tensar el ambiente de esta elección. ¿Para qué? Pues para lograr hacer estos fraudes electorales. Y es que esto fue de lo que más sorprendió. Las mentadas urnas electrónicas. ¿Cuándo carajo se ha usado una urna electrónica? Nunca. Bueno, pues en la jornada electoral del día de ayer se implementaron en medio de una situación a la que estaba atravesando el INE, en la cual perdieron el acceso a su cuenta de Twitter durante la jornada electoral, cosa que terminaron ellos declarando era una cuestión administrativa, meramente técnica. Pues bueno, habrían perdido el acceso a la cuenta de Twitter. Y es que estas fueron las urnas electrónicas que puso el INE. Ahí vemos, pues si no pudieron mantener a flote las elecciones, no pudieron mantener a flote su cuenta de Twitter, que es ya lo más básico, pues imagínense cómo iban a operar una urna electoral. Y es que esto se estuvo hablando, pero el día de hoy vemos ya de manera contundente cómo operó el fraude. Vamos a ver esta boleta, esta papeleta que nos enseña don Arturo Pavón. Ahí vemos 163 votos de Morena. Aquí vemos la casilla, es la sección 149. Y vemos también ahí cuál es la casilla. Bueno, pues vamos a ver qué fue los datos que arrojó el PREP de esta misma casilla. Recordemos este número, Morena 163, es decir, en esta casilla, si comparamos todos los votos, Morena se habría llevado el triunfo. Bueno, pues resulta que en los mismos datos de esta misma casilla, resulta que le apuntaron a Morena, ojo ahí, 6 votos, es decir, le robaron nada más en esta urna 160 votos, bueno, 157 votos. De 163, que era el cómputo de la papeleta, le apuntaron 6 votos a Morena. Imagínense, esto es la muestra de una de todas las casillas que habrían sido, pues sí, alteradas. Y como el PREP resulta que a las 3 horas de que terminó la jornada electoral, a las 6 de la tarde, vemos como a las 9 de la noche, Lorenzo Córdoba y el INE estaban dando carpetazo y diciendo, esto ya se acabó, y los resultados de esta elección, a pesar de que decía Ciro, no son resultados oficiales, ya son resultados contundentes, a lo cual pues no habría mayor movimiento. Este es el documento que presenta Lorenzo Córdoba y el INE a través de las redes sociales, donde bueno, le otorgan ya el triunfo con un 54.9% a María Teresa Jiménez contra el 35% de Nora Rubalcaba. Es decir, no hubo tiempo realmente de corroborar que el PREP haya funcionado de manera óptima. Ellos a las 3 horas, casualmente, como nunca había sucedido, ya tenían resultados de estas 2 elecciones, al igual que la que tenemos aquí del estado de Durango, donde bueno, Marina Vitela termina con 40 puntos contra un Esteban Villegas, con 55% de la participación. Pues ahí está un poquito de la muestra de cómo se vivió la jornada electoral del día de ayer, inundada, infestada de irregularidades. Vamos a escuchar por último algo pues que se había trascendido el fin de semana y lo termina corroborando el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, y es la desaparición de miembros del equipo de campaña de Morena en el estado de Durango. Información, ahorita el fiscal está entrevistando ya con algunos de los familiares pues para tener más información de dónde, en qué momento ya no tuvieron ya información o noticias de ellos, y
se está buscando a través de los teléfonos rastrear dónde están ubicadas. Entonces creo que es un tema que lo vamos a... ¿No hay un indicio hasta ahora de quién puede haber realizado esta acción? No hay ningún indicio. ¿Son simpatizantes de algún partido? Sí, son son de dos partidos aquí, de las dos coaliciones. 3 de una coalición y 1 de la otra. ¿Hombres todos? Hombres todos, así es. ¿Incidencias, gobernador, en materia de seguridad? ¿Cómo se encuentra el Estado? En general, tranquilo, o sea... Pues ahí está la semblanza de una de las elecciones más sucias que se han vivido en la historia, el cómo, pues con todo el poder del Estado y con todo, pues incluso la misma policía estatal operando a favor de los candidatos de la Alianza Va por México, pues terminaron reteniendo Durango y también Aguascalientes, el PAN. Vamos a ver también cómo opera Morena y esperemos se interpongan las denuncias correspondientes y bueno, que se logre anular esta elección, que sería el objetivo final, y que se lleve a cabo una nueva. Amigos, espero que les haya gustado el video, los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito les dejo mis redes sociales para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.